¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Vayan saludando para saber que están ahí, al otro lado, que no estoy hablando solo. Ahí la Cami ya nos está saludando. ¿Cómo estáis, Cami? ¿Todo bien por allá? ¿Están callados hoy día, chiquillos? Vamos, vamos a despertar. Hola, Renato, ¿cómo estáis? Hola, Roxana. ¿Cómo está todo el mundo? Buenos días, dice la Mireia. Buenos días. Hola, Diana. Hola a todos, hola a todas. Buena fachita, profe, gracias. ¿Cómo está? Dice la Keila. Bien, pues Keila, aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Aquí a mitad de semana, ya es miércoles. Para las que nos están viendo en vivo, hoy es miércoles. Para las que no, puede que hoy día sea otro día. Hola Marti Montesinos, ¿cómo está? Hoy con gafas, profe, sí. Es que tengo que usarlas. Porque eh, estoy mucho tiempo en la pantalla y no. Y me duele la cabeza. Buenos días, buenos días. Ya, chiquillos, les damos una bienvenida a un nuevo video de Puntaje Nacional, como siempre. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Puntaje Nacional Chile. Les damos la bienvenida, una bienvenida especial a todos los que nos están viendo en vivo en este momento, pero también a los que nos ven en diferido, a los que nos ven por la señal de Mundo. Les damos una bienvenida también a los que nos ven desde otros lugares de Latinoamérica, por nuestras plataformas en Twitch, en todos lados. Les damos una bienvenida a todos y a todas. Les invitamos, como ya les decía, que se suscriban a nuestro canal, que aprieten la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que hay un nuevo video. ¿Qué era lo otro importante? Ah, que nos sigan en nuestro Instagram, puntaje nacional. Ya. Como están viendo en el título de la diapositiva, perdón, en el título de la presentación, hoy día vamos a comenzar con un nuevo contenido, ¿ya? Hasta la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con... Hasta la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con álgebra. Vimos ahí em, crecimiento porcentual, interés compuesto e interés simple, que ahí lo vieron con la profesora Laura. También vimos ecuación cuadrática, todos sus métodos de solución. Y también vimos función cuadrática, ¿ya? Con la concavidad, convexidad, todo eso. Que era la parábola, para los que no se acuerdan. Y dimos por terminado todo lo que es la unidad número 2. Y ahora avanzamos hacia la unidad número 3, 3 de 4 unidades que vamos a ver este año. La unidad número 3 es de la geometría y vamos a partir viendo lo que es la esfera. Se les recuerdo que la unidad número 3 es geometría. Geometría tiene que ver con todo el estudio del espacio, ¿cierto? Ya de las figuras, no solamente de expresión algebraica, sino de representaciones en figuras, puede ser en el espacio o en el plano. Y vamos a partir viendo con una figura en el espacio. Ya, les voy a hacer la pregunta que había dejado pendiente delante, para que me vayan contestando mientras llega el resto. Cuando les hablo acerca de esfera, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Si ustedes pudieran describir con sus palabras la figura de la esfera, ¿qué sería? ¿O qué conceptos se les vienen a la mente? Que puede que no sean esfera, pero ¿qué conceptos relacionados a la esfera se les vienen? Entonces me están hablando de cosas como pelota, algo circular, la pelotita, perfecto. Ya, entonces cuando hablamos de algo circular, yo les podría decir, entonces esto que está acá, que es un rollo de cinta adhesiva, también sería una esfera porque es circular. No estoy diciendo, chiquillos, que lo de circular esté mal, sino que estamos como puliendo la definición para encontrar una definición más completa. Entonces está bien que sea circular, súper bien. Pero ¿es cualquier figura circular? Y ahí me van completando. Dice una figura 3D como una pelota, perfecto. Entonces ocupa espacio, ¿ya? No es solamente en el plano, es en 3D. Es decir, en tres dimensiones, ocupa espacio. Es un círculo pero en 3D, no uno plano. Se le vienen conceptos como hipotenusa, radio, diámetro, perfecto. Fórmulas, súper bien. Entonces ahí todos responden que no, cuando yo dije que este rollito de cinta adhesiva no es esférico, ¿cierto? Entonces,
es circular, pero no es esférico. De hecho, este es cilíndrico. ¿Se fijan que si yo lo pongo así, nosotros podemos observar que es como un rectángulo? Pero si lo pongo así es circular. ¿Cuál es la diferencia de eso con la esfera? Si yo corto la esfera, yo estoy mirando una esfera desde cualquier ángulo, ¿cuál es la figura que debería haber? La figura plana que debería haber, o la sombra que genera la esfera. Ya, perfecto. Aquí dice circular mirado desde cualquier parte. Ahí tenemos otra forma de describir la esfera, ¿cierto? Se les vienen conceptos como Pitágoras, sí, tienen que ver Pitágoras también. Ya. Entonces, vamos a completar la definición que ustedes dieron, pero perfecto. Usted ya tiene una noción visual de lo que es la esfera, ¿cierto? Que es una figura circular que ocupa espacio, es decir, está en 3 dimensiones, y al mismo tiempo, desde el ángulo que uno lo mire, desde abajo, de arriba, de cualquier lado, siempre va a tener una figura circular, a diferencia de, por ejemplo, una figura cilíndrica, que si yo la miro de lado puede tener una figura rectangular, mientras que si la miro desde arriba, si que está puesta de esta forma, obviamente, entonces va a tener una figura circular, ¿cierto? Pero eso no ocurre con la esfera. La esfera tiene una figura circular desde cualquier ángulo que se le mire. Así que perfecto. Vamos a describir la esfera en términos matemáticos y es muy parecida a la definición de la circunferencia. Fíjense acá. La esfera es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva, ¿ya? Llamada casquete esférico, cuyos puntos equidistan de un punto central llamado centro de la esfera, y esta distancia corresponde al radio de la esfera. Entonces la característica principal de la esfera es que yo me ubico en el centro o en un punto cualquiera del espacio, pesco un radio, es decir, una distancia, y yo voy trazando ese radio con respecto al centro en cualquier dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados, y eso forma un casquete. Es decir, todos los puntos de la cáscara de la esfera, que se llama casquete esférico, todos esos puntos están a la misma distancia del centro. Y lo que está adentro del casquete, es decir, el espacio delimitado por el casquete esférico, lo que está adentro del casquete esférico, se llama esfera. Y es un cuerpo geométrico, ¿ya? A diferencia de ser una figura plana, este es un cuerpo, es decir, ocupa volumen, ¿ya? Y lo que lo está delimitando es este casquete esférico, que es una figura curva, ¿ya? O una superficie curva, en verdad. Y dijimos que la distancia del centro a la orillita de la esfera, que se llama casquete esférico, todos los puntos del casquete esférico están a distancia radio del centro, ¿ya? Esa distancia se llama radio, como ustedes pueden ver ahí en la figura. Tenemos el centro, la esfera de radio R, que es todo lo que está dentro pintado en verde, y el radio, que es desde el centro hasta el casquete, ¿cierto? Ya, aquí me dicen una definición, pero le falta un detallito. Dice, está formada por el conjunto de todos los puntos del espacio. Pero eso le falta algo, porque si yo digo todos los puntos del espacio, son todos los puntos del espacio. Pero en verdad la esfera no está formada por todos los puntos del espacio, sino que todos los puntos del espacio que están a una misma distancia del centro, ¿ya? Entonces no me puedo salir de ese radio, ¿ya? Pensemos, chiquillos, cuando hablamos de el Wi-Fi. El Wi-Fi, eh, el Wi-Fi cuando uno lo ubica, el router, ¿cierto? En la casa, emite una señal que llega hasta un cierto radio, a la redonda, ¿cierto? Entonces uno dice un radio a la redonda y eso es como una circunferencia. Pero si uno va hacia arriba, también hay señal, ¿cierto? No es como que el router dice ya, todos los que están como aquí van a recibir la señal, pero los que están arriba igual. Entonces hay una distancia hacia el lado, ¿cierto? En horizontal, pero también en vertical, en diagonal, pero alcanza un máximo. Ese máximo, si yo me paso ese máximo afuera, ya no tengo señal del Wi-Fi, ¿cierto? Todo eso que forma es una esfera de señal, ¿ya? Porque desde el centro, que es el router, yo trazo una distancia que es la máxima distancia que me puedo alejar para tener señal, y esa distancia es en cualquier dirección. Hacia arriba, por ejemplo, yo estoy en el segundo piso de mi casa, y también tengo señal que viene desde el primer piso. Entonces puede ser en varias direcciones, pero mientras yo no me pase del radio, entonces estoy dentro de la señal de Wi-Fi. Ya, eso es justamente una esfera, ¿ya? En este caso sería una esfera delimitada
por una señal, entonces es algo que nosotros no podemos ver, ¿ya? Pero es como la misma idea, ¿se entiende? Preguntan si el casquete es el límite. Exactamente, el casquete, como le dice la misma palabra, es como la cáscara de la esfera, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de circunferencia, la circunferencia es el borde y el círculo es lo de adentro. Ahora va a ocurrir lo mismo. La esfera es lo de adentro y el borde es el casquete. Es como, decimos que el casquete es como la fuente, es como el recipiente que guarda adentro la esfera, ¿ya? Ya, vamos ahora con otra definición. La semiesfera es cada uno de los dos cuerpos que se observan al dividir una esfera por dos partes iguales, ¿ya? Si nosotros cortamos la esfera en dos, la esfera tenemos que reconocer que es la parte de adentro, ¿ya? Entonces si la cortamos en dos, tenemos una semiesfera. Pensemos que también es como una naranja, ¿ya? La naranja, la cáscara de la naranja podríamos considerarla como el casquete, y lo que está adentro, que es lo que se come, sería la esfera, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de casquete en términos geométricos, el casquete no tiene un grosor. El grosor es nulo, ¿ya? En el caso de la naranja hay un cierto grosor, ¿ya? Pero puede igual compararse. ¿Qué es lo otro que iba a decir? Ah, y la misma naranja, cuando uno se la come, ¿cierto? Que a mí no me gusta la naranja todo esto, pero cuando la gente se la come, uno la corta a la mitad, ¿cierto? Tenemos dos partes iguales, que es cuando hablan ahí de la media naranja. Cada parte, cada media naranja, es una semiesfera. Vamos ahora con el círculo máximo. El círculo máximo de una esfera corresponde a la base de cada semiesfera que se puede obtener en ella. Entonces, si yo corto la esfera en dos partes iguales, ¡pah! Ahora, la base, que es lo que quedó así, la parte que las dividió, que las juntaba antes, ese es el círculo máximo. Y el círculo máximo en la y la esfera tienen el mismo radio. Otra forma de verlo, chiquillos, es que una esfera, así, uno le puede realizar varios cortes, en varias partes. Cada vez que uno corta la esfera así, como recto, de manera, por ejemplo, si uno fija la esfera en un lugar y lo corta en 90 grados, así como derechito, se va a obtener que la figura que lo corta es un círculo. Es un círculo. Si yo, por ejemplo, corto la naranja hacia la mitad, la separo, después la muestro así, ¿qué es lo que se hace? Un círculo, ¿cierto? La figura que se forma es un círculo. Ya, el círculo máximo es aquel que tiene el área máxima. Si yo corto la esfera como por acá, por ejemplo, muy a la orillita, se va a formar un círculo pero más pequeñito que el círculo máximo, ¿ya? Ya, un dato interesante con respecto a la esfera es que se hace esta pregunta acá. Dice, ¿por qué los observatorios astronómicos tienen esa forma? No sé si ustedes han visto los observatorios astronómicos, son como así. Son como así. Así. No sé si lo han visto. Y acá hay como un telescopio. Y pueden ver las estrellas. No sé si lo han visto. No sé cómo describirlo la verdad, la figura. Déjenme mostrársela. Debería haber incluido una imagen. Déjenme ver si les puedo mostrar acá una. Es así. Fíjense. No sé si se alcanza a ver. No sé si lo ven. Pero un observatorio es como eso. Es como una cúpula. ¿Cierto? No sé si ustedes han ido alguna vez al planetario. Tiene esa forma también. Aquí en Santiago por lo menos hay uno. No sé si ustedes han podido ir alguna vez. Pero tiene esa figura, ¿ya? Y acá se da un dato curioso. Dicen que es una cúpula y es una de las estructuras más resistentes. Súper bien. Y ahí me dicen que sí se ve. Perfecto. Se alcanzó a ver entonces. Entonces, ¿por qué los observatorios astronómicos tienen esa forma? Dice, para poder acceder a cualquier ubicación en el cielo y así observar los distintos elementos de la bóveda celeste, el telescopio puede girar y también cambiar su inclinación. La cúpula de cada observatorio astronómico debe abrirse en el sector frente al telescopio para permitir la observación. Naturalmente, también debe girar en 360 grados. La semiesfera, entonces, es la forma que mejor se adapta a las necesidades del movimiento de cada telescopio, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? La figura semiesférica, es decir, la mitad de una esfera, que se apunta hacia arriba, ¿cierto? Hacia el cielo, nos permite observar en cualquier dirección hacia el cielo. ¿Por qué? Justamente por la característica de la esfera.
la característica de la esfera es que todos los puntos de la orillita del casquete equidistan del centro, es decir, están a la misma distancia en cualquier dirección. Entonces yo puedo abrir cualquier espacio y puedo mirar en cualquier dirección hacia el espacio, ¿cierto? Hacia afuera. Por eso la semiesfera se adapta a la necesidad del movimiento del telescopio, porque lo puedo girar en cualquier dirección. Y ustedes pueden decir, profe, pero también podría ser un cilindro, porque yo puedo abrir la ventana del cilindro hacia el lado. Sí, pero ¿qué ocurre? Que tengo una esquina en el cilindro, si yo pongo así el cilindro así y una tapa arriba, tengo esquinas en el borde superior que me limitan la visión porque no puedo mirar hacia la esquina. Pero sí, en una semiesfera puedo abrir cualquier espacio de la semiesfera y mirar en cualquier dirección hacia el cielo. Me dicen que el Movistar Arena también tiene una forma de esfera. Sí, déjenme ver, que no recuerdo cómo es. El Movistar Arena. Sí, el Movistar Arena tiene una forma de semiesfera. En verdad no es una semiesfera, porque no está cortado en el casquete, perdón, en el círculo mayor. Pero sí, es una parte, podría ser una parte de una esfera. Ya, perfecto, chiquillos. Eso es como un dato especial. Ahora vamos a hablar acerca de un ejercicio que tiene que ver con calcular el área del círculo máximo. Ya, el círculo máximo, chiquillos, lo que pasa es que yo corto la circunferencia y se forma un círculo, ¿cierto? Que es como esa sección transversal, es como una lámina, por así decirlo, de la esfera. Una lámina, en este caso, horizontal, ¿ya? Porque está ubicada en esa orientación la figura, una lámina horizontal. El radio de la esfera es el mismo radio que el del círculo máximo. Y nosotros sabemos calcular áreas de círculos, ¿cierto? Entonces, el área del círculo máximo va a ser el área que se calcula con el radio de la esfera. Entonces vamos a ir con el primero. Dice así, el radio de la esfera es 8 centímetros. Entonces, el área del círculo máximo, que es esto que está acá, eso que estoy pintando ahí, todo ese círculo máximo, tiene área pi por el radio al cuadrado, que es la fórmula del área del círculo. Y nos quedaría pi por el radio, que es 8 al cuadrado. Y 8 por 8 es 64, entonces pi por 64. Vamos a considerar que pi lo vamos a aproximar a 3,14. Y nos da que el área es aproximadamente 200 centímetros cuadrados. ¿Ya? Porque 64 por 3,14 es 200,96. 201 casi. ¿Ya? 201 centímetros cuadrados. Considerando que pi es aproximadamente 3,14. ¿Ya? Voy al chat para ver si es que van teniendo preguntas. $200,96 para ser un poquitito más preciso, sí. Pero igual es una aproximación porque no tenemos el valor exacto de pi. Ya, vamos con el otro. Fíjense acá. Nos sale que todo el diámetro de la esfera es 17,5 centímetros. Por lo tanto, el radio va a ser la mitad. La mitad de 17,5. ¿Y cuál es la mitad de 17,5? ¿Cuánto es? Los leo, chiquillos. ¿Cuánto es la mitad de 17,5? 8,75 me están comentando. Perfecto. Excelente, Monse. 8,75. Muy bien. Ahí ya Martín nos contesta también. Perfecto. Entonces, el radio, que es la mitad del diámetro, es 8,75. Y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio, que es 8,75, ese número al cuadrado. Pi es 3,14, entonces va a ser 3,14 por 8,75 al cuadrado. ¿Ya? Podemos hacerlo y nos va a quedar que 8,75 por 8,75, es decir, 8,75 al cuadrado, es 76,6 aproximadamente. Entonces esto es una aproximación y nos queda 3,14 por 76,6. Y eso es igual a, si lo multiplico,
por el 3,14 de pi. Eso es aproximadamente 240. Por lo tanto, el área del círculo máximo de la esfera morada es 240 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se puede dejar de pi expresado? Se puede, pero acá nos están preguntando por un número, ¿cierto? Calcula el área específica, ¿ya? Entonces necesitamos tener centímetros cuadrados. Para tener una noción, no es conveniente dejar el pi expresado, ¿ya? ¿Por qué el radio al cuadrado? Ah, Jessy, esa es la fórmula del área del círculo. Esa es la fórmula, pi por el radio al cuadrado. ¿Por qué esa fórmula? Eso es otra explicación súper grande, ¿ya? Ya, sí, profe, se entiende, me dicen. Perfecto. Ya, excelente. Déjeme acomodar un poco la silla que está muy abajo. Ya. ¿Qué es lo otro que les iba a comentar? Ah, ya. No, eso. Sigamos. Sigamos con la clase. Ya. Otra cosa importante, chiquillos, es que la esfera puede ser generada a través de un sólido de revolución. ¿Ya? ¿Y qué es un sólido de revolución? Puede quedar exacto y aproximado, puede quedar exacto y aproximado, sí. Son solamente dos números, uno es el exacto y el otro es el aproximado, ¿ya? Pero cuando uno pone el aproximado, uno tiene que poner que es aproximadamente. Si uno pone esto es igual a, entonces está equivocado. Esto es aproximado a, ¿ya? ¿Qué es lo que le iba a decir? Ah, eso. Que la esfera puede ser generada a través de un sólido de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Es lo que ustedes están viendo ahí en la imagen de la figura. A través de una figura plana, uno puede marcarle un eje a esa figura plana y hacerla girar infinitamente. La figura que se forma al girar, eso es una figura en el espacio. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo una figura, bueno, esto igual está en el espacio, pero pensemos que es una figura plana que es solamente el eje y tengo el borde que es una cosa así. ¿Ya? Entonces, tengo mi eje y la cosita queda así. Yo hago girar esa figura con respecto al eje, yo lo hago girar infinitamente, y si yo lo hago inclusive de manera física, como ustedes lo están viendo ahí, ustedes pueden hacer ese experimento después, de poner un papel de fósforo y poner una gomita Eva. Si ustedes lo giran, ¿qué es lo que va a ver su ojo? Su ojo va a ver una figura en 3D, que en este caso se aproxima más o menos, a una esfera. A una esfera, así. Al hacer girar ese objeto. ¿Ya? Entonces, a través de una figura plana, esta es la idea que yo quiero que tengan. A través de una figura plana yo la hago girar y marca un recorrido en el espacio que genera una figura en 3 dimensiones. ¿Ya? Eso se llama sólido de revolución. Entonces, tenemos que entender qué tipo de sólido de revolución y en qué eje genera la esfera. Entonces, veamos la siguiente imagen y quiero que ustedes la analicen y después me den la respuesta. Dice, analiza cuál de las rotaciones se puede asociar a una esfera. Justifica los casos en que no sea posible. Entonces díganme, ¿cuál de las siguientes figuras, con su respectiva rotación, genera un sólido de revolución de una esfera? Y las otras que no, ¿por qué no generarían una esfera? La D y la D. Ya, perfecto. Podría ser la D y la D. Mire, dice que la D de bueno, la B. Ya, perfecto. La respuesta correcta es que la D, ¿cierto? La D genera un sólido de revolución, que es una esfera. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la A y la C no?
Me dicen que la C no porque generaría otra forma. Perfecto. Entonces en el fondo acá tenemos que ocupar harto nuestra imaginación y poder visualizar, si nosotros giráramos el objeto, qué figura formaría. Si nosotros giramos esta figura, se forma una imagen así, miren. Así. ¿Cómo lo hago esto? Así. Se forma esa figura con respecto a este eje que gira. Así. Entonces, va girando así, como en horizontal. A ver, el eje es horizontal, ¿cierto? Entonces va girando con respecto a ese eje que es horizontal. Y como no está sobre el diámetro, como ustedes bien dijeron, está sobre una sección de la circunferencia menor, del círculo en este caso menor, entonces no se forma todo. Ahora, ¿qué pasa con este? Este se excede, de hecho acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces se excede del C. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Ocurre que la figura que se forma es como algo así. Miren, es como así, más alargada. Es como así. Y como va girando, se transforma en una figura así, en 3D, que gira con respecto a este eje. Así. ¿Ya? Mis dibujos no son tan buenos, pero la idea es que ustedes puedan ocupar un poco su imaginación. Entonces eso no sería una esfera. En cambio la D de burro, esta sí obviamente sería una esfera porque gira con respecto al diámetro. Si nosotros lo imaginamos está como justo a la mitad. Entonces giraría así. Y formaría esta figura. ¿Cierto? Muy bien ustedes respondieron. ¿Qué pasa con la D? Que les generó dudas. Algunos dicen que no, porque no está girando con respecto al diámetro. Pero recuerden que el diámetro no tiene una orientación única. Este eje que está a distancia máxima entre un punto de la circunferencia y otro también podría ser el diámetro. La D también podría ser el diámetro. ¿Ya? Eh, Así que podría también esta ser una esfera. Podría ser una esfera. ¿Ya? Lo que gira. Lo que sí, chiquillos, lo que sí, algo les iba a decir. Que no es necesario tener la figura entera del círculo para formar la esfera. No es necesario tener la figura entera del círculo para formar la esfera. Teniendo la mitad, como yo lo giro, entonces ya formo la esfera. ¿Ya? Entonces, la rotación con la figura de menor área correspondería a la de la alternativa B. ¿Ya? En el fondo acá nos sobra un poco. Hay toda una mitad de la circunferencia, en este caso, perdón, del círculo, toda esa mitad que nos está sobrando, que no es necesaria para hacer la esfera. ¿Ya? No es que no forme la figura esférica, pero nos estaría formando como dos veces la esfera. Por lo tanto, la alternativa correcta o más correcta sería la B. ¿Ya? Ya, perfecto. Sigamos con otra explicación para que alcancemos a ver el contenido de la clase de hoy. Y es lo siguiente. Ya, saquémonos ahora un poquitito, dejemos entre paréntesis o dejemos como aparte la idea de la esfera. Ahora vamos a avanzar hacia un contenido que es como un paréntesis muy pequeño dentro de la clase de hoy, que tiene que ver con un principio geométrico que ya le vamos a poner nombre, pero para eso quiero que sigan este hilo argumental. ¿Ya? Entonces, hagamos una pausa del contenido de la esfera y ahora situémonos en esta situación. ¿Ya? No piensen por ahora qué tiene que ver esto con la esfera, porque a simple vista y en verdad, en términos generales, no tiene nada que ver con la esfera. ¿Ya? Esto es como algo aparte, pero quiero que lo sepan. Entonces dice, ¿qué harían para calcular el volumen total de todos estos libros que ustedes ven aquí en la imagen? Tenemos un libro con su volumen, después otro arriba, y están en una pila, están apilados, ¿cierto? Pero no de manera ordenada, ¿cierto? Están así como en esa figura. ¿Qué harían ustedes para calcular el volumen completo que ocupa toda la pila de libros? ¿Qué harían? Mr. President se unió a la clase, ¿cómo estamos?
Línea de punta a punta. Se corrió la voz con respecto a la imagen. Ya, sacarían el volumen de una pirámide. Puede ser. Pero yéndonos un poquitito más preciso. Y les voy a hacer esta pregunta. Si yo quiero calcular... A ver, pensemos que yo sé cuál es el volumen que ocupa este libro. Yo sé cuál es el volumen que ocupa este libro. Y yo sé cuál es el volumen que ocupa este vaso. Ya pensemos que está lleno de agua. Entonces yo sé cuál es el volumen que ocupa este vaso, yo sé cuál es el volumen que ocupa este libro, y pongo el cuaderno, el vaso sobre el cuaderno, así. Ay, que no se me vaya a caer. Ahí. Ya, los pongo los dos. ¿Qué tengo que hacer para calcular el volumen total? ¿Qué harían ustedes? Si yo conozco el volumen del cuaderno y el volumen del vaso, aparte. Ahora los pongo uno arriba del otro. ¿Qué tengo que hacer para calcular el volumen de la figura completa? ¿Qué harían ustedes? Y después volvemos al ejemplo de los libros. Ya, ahí nos están diciendo la respuesta, que es como lo más lógico, ¿cierto? Sumaría. Sumaría el volumen de los dos. La Cami lo dice con tono de pregunta, pero bien, con seguridad. Se suman. Entonces ahí la Tere dio con la respuesta. Perfecto. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el volumen de la figura completa entre el cuaderno y el vaso, sumamos el volumen del cuaderno y el volumen del vaso, uno arriba del otro. Da lo mismo si está acá, da lo mismo si está acá, da lo mismo si está afuera, pero si quiero calcular el volumen de ambos juntos, tengo que sumarlo, ¿ya? Eso es lógico, ¿verdad? Ahora, con el libro ocurre exactamente lo mismo, que es lo que dice Estefanía, que es lo que dice la Tere. Entonces ahora, ¿qué hacemos para calcular el volumen total de todos los libros? De toda la pila de libros. Si quieren pueden imitar también ahí el comentario de la Tere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si queremos calcular el volumen total de todos los libros. Sumar. Perfecto. ¿Sumamos qué? ¿Qué es lo que tenemos que sumar, Oli? ¿Qué deberíamos sumar? Sumar los volúmenes de todos los libros. Perfecto, Milko. Calcular el volumen de cada uno y sumarlo al final. Bom dia, dice Esteban Oces. Bom dia. Tudo bem? Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos los volúmenes de cada uno de los libros. Súper bien. Súper bien. Ahora, yo le hago una pregunta, que es la pregunta B. Si pudieran ordenar esta torre. Entonces ahora yo los mismos libros los pongo en una pila ordenada. Ahora ya no están uno como corrido, sino que están efectivamente uno arriba del otro. Es decir, están así. Así, así como una torta. Así, uno arriba del otro, en orden. La pregunta es, ¿cambia el volumen total de los libros? ¿Y por qué? ¿Qué flojera sacar todos los volúmenes? Sí. En verdad no es que los queramos sacar. Estamos hablando de qué es lo que deberíamos hacer. Y ya van a entender por qué estamos viendo este ejemplo. Paciencia, paciencia. Y Fabián dice que no, que el volumen no cambiaría. Claro, es lógico. Porque yo tengo el volumen de cada libro y los sumo. Ahora, si los pongo así, o los pongo así, o los pongo en cualquier dirección, no cambia. El volumen no cambia, ¿cierto? Porque cada libro sigue manteniendo su volumen. Entonces, el volumen no debería cambiar. Estoy sumando el volumen de los mismos libros, da lo mismo el orden en el que están apilados, ¿cierto? Entonces no cambia porque sigue siendo los mismos libros, cambia la estructura nomás. Perfecto, excelente. Eso que ustedes dijeron tiene un nombre y se llama principio de Cavalieri, ¿ya? Entonces la Jessie dice que no, obviamente, porque los calcula uno por uno y después los suma. No varía ya que son independientes los valores, súper bien no cambia, solo se ordenaron los libros. ¿Se entendió? ¿Cierto? Eso se llama principio de Cavalieri. Se llama principio de Cavalieri. Entonces, utilizando un argumento similar, pensemos ahora en figuras geométricas que tienen volúmenes, en prismas. Entonces dice, usando un argumento similar, si sabemos que los siguientes cuerpos geométricos tienen la misma altura y área basal, es decir, la base es la misma. La base de todos esos objetos, aunque tienen figuras distintas, la base es exactamente la misma. ¿Podemos asegurar que ellos tienen igual volumen?
pensemos en lo siguiente. Para calcular el volumen, lo que hace uno es el área basal, la multiplica hacia arriba. Hace como un... Como cuando uno tiene efectivamente un cuaderno que tiene una hoja cuyo volumen es despreciable, pero si yo pongo una hoja arriba de la otra, ¿qué es lo que formo? Un cuaderno que tiene un volumen, ¿cierto? Ocurre exactamente lo mismo con las figuras. Yo tengo un área basal y las apilo una arriba de la otra y así formo el espacio. Entonces, si ahora esas áreas basales, aunque tengan figuras distintas, tienen la misma área, ¿qué pasa con el volumen total de todos esos prismas? Ah, me dicen que no se ve. De nuevo. Chuta. ¿Me quedé pegado? ¿Así totalmente pegado? Yo ni siquiera me veo todo negro. Me dicen que tienen que reiniciar para que se vea y se escuche bien. Y ahora sí se ve, perfecto. Ya, entonces la pregunta era la siguiente. La pregunta era la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo todas esas figuras, esos prismas, tienen la misma altura y la misma área basal? Entonces estoy apilando las mismas láminas. Ahora, estas láminas tienen una figura distinta, pero el área es la misma, la altura es la misma. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Tienen todas esas figuras el mismo volumen? Ya, entonces ahí nos están diciendo que no. Ya, pero piensen en lo siguiente, chiquillos. Piensen en el ejemplo anterior. Este. ¿Importaba la figura? ¿Importaba la figura de la pila de libros? Ustedes habían dicho que la figura no importaba, solamente estaba ordenada de manera distinta. Entonces tenemos figuras distintas, pero como el área, perdón, el volumen de cada libro era igual, como el volumen de cada libro era igual, entonces el volumen total era igual, ¿cierto? Porque estamos calculando parte por parte. Ahora ocurre exactamente lo mismo, chiquillos. Yo tengo prismas con figuras distintas, pero la altura es la misma, el área basal es la misma, entonces las áreas que yo voy acumulando hacia arriba, formando un volumen, va a formar el mismo volumen. ¿Se entiende? La Vale dice que lo que importa es la superficie de la cara basal. Perfecto. Si son iguales, volumen igual. Excelente. Nos referimos al área. No estamos diciendo que esos prismas sean iguales, ¿ya? No estoy diciendo que este prisma de acá sea igual a este de acá. No. Lo que estamos diciendo es que los volúmenes son iguales, ¿ya? Las áreas basales son iguales. Las figuras efectivamente no son iguales. Es cosa de mirarlas, ¿cierto? Pero, en verdad, las áreas basales son iguales y al apilarlas hacia arriba en una misma altura, también van a formar un volumen igual. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama principio de Cavalieri, ¿ya? Se llama principio de Cavalieri. Ya vamos a ver bien la definición de eso. Estamos acumulando las mismas áreas hacia arriba. Da lo mismo la figura. Es como... Esto se puede asemejar a lo siguiente, chiquillo. ¿Ustedes alguna vez han jugado con las masitas Play-Doh? Ay, no puedo mencionar marcas. Ya, con las masitas de juguete. No sé cómo decirle. ¿Han jugado con esas masitas? Pensemos que tenemos la masita que viene en el tarro. Cuando yo era chico me encantaba jugar con esas masitas. La masita que viene en el tarro, por lo general, viene en una figura cilíndrica, en una bolsa. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya, para los que han jugado con esa masita, yo creo que me van a entender perfecto. Ya, una plasticina, eso. Con una plasticina. Ya, entonces la masita de la plasticina viene con una figura. A veces viene una figura triangular, a veces viene una figura lo que sea. Ahora, uno tiene un cierto volumen de plasticina. Ya pensemos que uno saca todo el volumen de la plasticina del tarro, ¿cierto? Y cambia la figura. Entonces ahora uno hace típico, no sé, un perrito, una persona, ya, una carita. Y como que despliega sus habilidades artísticas con la masita.
Y uno se crea así como, no sé, el artista ahí esculpiendo una figura. Pero ¿qué pasa con la figura? ¿Cambió la cantidad de masa que yo ocupé? No. La masa que estaba en forma cilíndrica que venía en el tarro es la misma masa, no se perdió ningún pedazo cuando yo hice la figura. Pensemos que estamos ocupando toda la masa, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con los volúmenes? Los volúmenes son iguales, pero la figura es distinta, ¿ya? Entonces, cuando alguien, creo que leí un comentario ahí que decía que el volumen era distinto porque tenía más aristas, ¿ya? O más vértices. Pero tenemos que pensar en si es que eso influye en el volumen o no, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no. Que tenga más aristas, que tenga más vértices, que tenga una figura distinta, visual, no influye en que el volumen que ocupa sea el mismo, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, eso. Ahí se entendió, creo, con el ejemplo también de la... Entonces ahí la tele dice que obviamente no, pues no cambia el volumen porque cambió su forma en el espacio, pero no el volumen, exactamente. Ahí la Monse dice, ah, ya entendí. ¿Se entiende? En el fondo, uno puede cambiar la figura, transformarlo, pero el volumen va a seguir siendo exactamente el mismo. Otra forma de verlo, chiquillos, otra forma de verlo, la masa se comprime, baja su volumen. Sí, pues si la masa se comprime, baja su volumen, pero las masitas creo que no se comprimen. En verdad, ahí tendría que saber un poco de física. Ya, otro ejemplo que les voy a mostrar y con eso voy a ver si es que alcanzamos a ver la última parte de la clase. ¿Qué pasa si yo tengo este vasito? ¿Ya? Este vasito de acá en el que yo lo uso como alcancía y guardo mis monedas. Estos son mis vueltos, igual pesa, ¿ya? Este vasito. ¿Ya? Fui un día, me compré un café, guardé el vaso, un vaso cualquiera, y tengo las monedas de adentro. Las monedas de adentro ocupan un volumen, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ahora cambio todo de este vaso, lo cambio a este? ¿Qué pasa si lo cambio de vaso? Entonces, cambio todas las monedas que están acá, las cambio a este vaso de vidrio que está acá. Las figuras de los vasos son distintas, pero si es que las monedas de acá caben acá y también llenan este vaso, entonces los volúmenes van a ser iguales. ¿Se entiende? No tienen por qué ser de la misma figura, no tienen por qué ser de la misma figura para tener el mismo volumen, ¿ya? Excelente. Entonces, eso que nosotros vimos recién se llama principio de Cavalieri. Y ahora vamos al título de la clase. Ya, primero vamos a ver lo que es el principio de Cavalieri y después les voy a mostrar qué tiene que ver con esta clase. Principio de Cavalieri, lo voy a leer. Dice, si dos cuerpos tienen la misma altura y si tienen igual área basal, las secciones transversales de cada cuerpo, obtenidas por el corte de los cuerpos a una misma altura por un plano beta paralelo a otro plano alfa sobre el que están sus bases, entonces ambos cuerpos tienen igual volumen. Esto en términos simples es lo siguiente. Yo tengo un cuerpo así en vertical, otro cuerpo en vertical. Yo lo corto así en horizontal, lo corto. Y las áreas transversales, es decir, horizontales, de cada uno son iguales. Da lo mismo la figura, no están diciendo solamente la área, el área, perdón. Las áreas son iguales. Y la altura del objeto es la misma. Entonces, ¿qué pasa con los dos cuerpos? Tienen el mismo volumen. ¿Ya? Tienen el mismo volumen. De hecho, chiquillos, de hecho, y aquí hay algo súper curioso. Si yo dibujo un prisma de esta forma, así, hacia el lado, pensemos que tenemos un prisma así, así hacia el lado, así como que este prisma que está así ahora se la dio, como un edificio caído. Ahora yo tengo este prisma así, derechito, derechito. Pensemos que tienen la misma área basal, esa área basal la misma, esta área basal de acá es la misma, y la altura, esta altura así, es la misma, ¿ya? La altura, chiquillos, se mide de manera recta, vertical, hacia el suelo, ¿ya? Esa altura es la misma. Si es que son iguales, entonces da lo mismo si esta cuestión está ladeada o está derecha. ¿Por qué? Porque van a tener el mismo volumen.
Y eso es lo que ocurre con los libros. Si yo pongo un libro chico, después un libro grande y los desordeno, o los pongo así ladeados uno al lado del otro, o los pongo derechitos para arriba, el volumen va a ser exactamente el mismo. Ustedes mismos me lo dijeron. Lo mismo ocurre con las figuras geométricas. Lo mismo ocurre. ¿Ya? Vamos ahora con el volumen de una esfera. ¿Qué tenía que ver todo esto del principio de Cavalieri con el volumen de la esfera? Tiene que ver con que el volumen de la esfera tuvo su demostración a través del principio de Cavalieri, ¿ya? Se ocupó el principio de Cavalieri para encontrar el volumen de la esfera. No sé si es que... A ver, no. Creo que lo dije mal. No es que se ocupó, sino que se puede demostrar que el volumen de la esfera es el que ustedes están viendo en pantalla utilizando el principio de Cavalieri. ¿Ya? Eso es. No es que se descubrió de esa forma. Hay demostraciones históricas con el principio de Cavalieri. Sí, pero no tengo certeza de si se descubrió por el principio de Cavalieri. Pero tienen que ver con eso, que con el principio de Cavalieri yo puedo demostrar la fórmula del volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Esto que está acá. El volumen es 4 tercios de pi por el radio al cubo. 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿El radio de qué? El radio de la esfera, desde el centro hacia el casquete. ¿Ya? Como tuvimos un problema técnico, chiquillos, nos vamos a pasar 5 minutitos en la clase. Solo 5. Ya. Estoy leyendo comentarios a ver si tienen preguntas. Entonces, si tienen misma área basal o transversal y altura, ¿por qué dije altura? Altura, entonces tendrán igual volumen, exacto, con altura, como la Rosalía. Perfecto, Jessy, entendiste súper bien el principio Cavalieri. Ya, entonces para terminar la clase, vamos a desarrollar Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Los que alcancemos en 5 minutitos, ¿ya? Para poder cortar la transmisión a un tiempo prudente. Vamos a calcular el volumen de una esfera, ¿ya? Con respecto al principio de Cavalieri, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ya? No tenemos ejercicio del principio de Cavalieri, es más bien que ustedes entiendan el concepto, la idea del principio de Cavalieri, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios del volumen de la esfera, que es lo que les dije acá, que a través del principio de Cavalieri podemos demostrar el volumen de la esfera, y el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Es simplemente reemplazar, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Tenemos este que está acá. Yo creo que si con este se entiende, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya, el radio de esa esfera, ¿cuánto es? 10 centímetros, porque está marcando desde el centro hasta la orillita, ¿cierto? Desde el centro a la orillita. Eso nos indica que el radio es 10 centímetros, por lo tanto R es igual a 10. El volumen va a ser 4 tercios por pi por 10 al cubo. Entonces, 10 al cubo, ¿cuánto es? 10 por 10, que es 100, y 100 por 10, que es 1000. Por lo tanto, 10 al cubo es 1000. Entonces va a ser 4 tercios de pi por 1000. Sería 4 tercios por 3,14 aproximadamente por 1000. Y 3,14 por 1000 es 3140. Entonces esto es aproximadamente 4 tercios por 3140. Y 4 tercios de 3140 es 4186. Entonces esto es 4186. Por lo tanto, el volumen de esta esfera va a ser 4186 centímetros cúbicos. ¿Ya? Quiero que me digan si se entendió el cálculo de ese ejercicio. Profe, ¿qué significa transversal? Déjeme responderle al tiro.
Ya, transversal en el fondo lo que tiene que ver como con un corte que atraviesa. Eso es transversal. ¿Ya? No tenía muy claro el concepto, por eso lo tuve que buscar. Pero en el fondo lo que es transversal es este corte, esto que está acá, chiquillos. Este plano beta corta transversalmente acá, al cilindro. Lo atraviesa en el fondo, en horizontal. ¿Ya? Profe, el pi se deja expresado como pi. Em, Milko, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo dejo un pi expresado como pi, no tengo una noción de un número. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el volumen? Si yo no lo calculo, si no lo paso a la aproximación, no tengo un número exacto para darte el volumen. Te voy a decir el volumen es pi por 4 tercios de 1000. Entonces si yo quiero ocupar ese número, no me sirve tenerlo en pi. ¿Se entiende? No está mal dejarlo expresado en pi. Quiero que entiendan esta idea. Eh, no hay una respuesta correcta e incorrecta. Dejarlo expresado en pi es decir que el volumen es 4 tercios de pi por 1000, eso está bien, ya no está mal en términos matemáticos. Pero estamos hablando de que nos están pidiendo calcular el volumen de una esfera. Si nos piden calcular el volumen, tengo que dar un número. Y 4 tercios pi de 1000 es un número, pero no me da una noción de cuántos centímetros cúbicos eso podría ser. Por eso lo calculamos y no lo dejamos expresado como pi. Pero también se podría. Ya, ¿les quedó claro entonces? Ya, perfecto. Entonces, si les quedó claro, vamos a dejarla hasta ahí entonces. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Les tenía más ejercicios, pero por el tema del corte de la transmisión no los pudimos hacer. Los invito desde ya, que no se lo olvide, denle like a este video, chiquillos. No se le olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, síganos en nuestras plataformas y también si quieren me pueden seguir en mi Instagram, que es @matealtoque. Cuando tengo tiempo voy subiendo algunos contenidos ahí. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén bien.